pasó años tratando de olvidar ese lugar, pero el destino la tomó de regreso. Y allí encontró algo que nunca imaginó, el amor que siempre buscó. Hay lugares que llevan cicatrices en el alma, y para Elena, ese orfanato era una herida abierta. Cada pared, cada corredor, cada cama alineada con sábanas simples, todo trajo recuerdos que trató de enterrar el silencio del tiempo. Cuando era niño, aprendió que el mundo podría ser frío, que las promesas podrían romperse y que el amor no siempre estaba garantizado. Ella se fue de allí, sin volverse atrás, como quien intenta escapar de un fantasma que insiste en sueños inquietantes. Durante años, construyó su vida en un terreno frágil, hecho de recuerdos que preferiría no volver a visitar. Pero una sola invitación, simple, casi inocente, fue suficiente para reabrir una puerta que creía cerrada para siempre. El mensaje solo decía: el orfanato se cerrará. Ven a decir adiós. Elena leyó y relee esas palabras, sintiendo que su corazón se acelera. ¿Qué la haría volver? ¿Qué podrías encontrar allí, tantos años después? Con cada paso hacia esa puerta oxidada, el peso del pasado se mezcló con una sensación inexplicable. Era como si algo, o alguien, lo esperara. No sabía si estaba lista para enfrentar los recuerdos, pero no podía ignorar la sensación de que esta vez el regreso tendría un significado mayor. Lo que Elena no sabía es que al cruzar ese umbral nuevamente, no solo reviviría el dolor del niño que una vez fue, sino que también encontraría un vínculo que cambiaría su vida para siempre. Un encuentro inesperado, capaz de transformar para siempre el significado de la palabra familia. El orfanato estaba en lo alto de una colina, casi aislada del resto de la ciudad. Rodeados de antiguos árboles, cuyos corazones se movían lentamente al viento, y protegidos por las paredes del tambor de tiempo, el lugar llevaba un aire de melancolía que, para algunos, podría parecer poético. Pero para Elena, era solo un peso en el cofre. Las paredes de ladrillo, marcadas por grietas, parecían testigos silenciosos de historias que nadie se atrevió a contar. La pesada puerta de hierro se arrastra cuando se abrió, como si se quejara de cada visitante. En el interior, el olor era una mezcla de madera vieja y comida simple, sopa de verduras, arroz, pan de amanecer. Para cualquier otra persona, podría ser un aroma de bienvenida, pero para ella, era el olor de espera. Elena llegó allí a las 6, llevando una pequeña bolsa con poca ropa y un oso de peluche ya agotado. Recordó claramente el momento en que su madre tomó su mano por última vez. No hubo largas despedidas, ni explicaciones. Solo un beso rápido en la frente y el sonido de la puerta que se cerró detrás de ella. Y así, la vida ha cambiado para siempre. Desde ese día, Elena comenzó a ver llegar a otros niños, y, poco después, irse. Las familias aparecieron con sonrisas y promesas, eligiendo cuidadosamente a quien se llevaría a casa. Y ella volvió a estar al revés. No entendí la razón. ¿No era lo suficientemente hermoso? ¿O no sabías cómo comportarse como esperaban? Estas preguntas resonaron en el silencio de las noches frías. Su ventana en el dormitorio dio al patio. Allí pasó horas imaginando a la familia que le llegaría a ella, un padre que la llevaría sobre sus hombros, una madre que la abrazaría fuerte. Pero pasó el tiempo, y los sueños se pusieron más distantes. El orfanato, para muchos, era un refugio. Para Elena, era un recordatorio constante de que no había sido elegida. Fue el escenario de su infancia, pero también el símbolo de la soledad lo que la acompañaría durante muchos años. Y ahora, muchos años después, volver a ese lugar sería como ingresar a las páginas más dolorosas de su propia historia. Ella sabía que cada esquina traería recuerdos, y algunos de ellos aún podrían doler como antes. Pero había algo, un susurro en la parte posterior del alma, diciendo que esta vez sería diferente. Tal vez fue solo curiosidad, o tal vez fue el destino preparando una revelación que aún no estaba lista para entender. Lo que Elena no sabía es que al poner sus pies en ese patio nuevamente, no volvería a visitar el pasado. Estaba a punto de encontrar algo,
o alguien que cambiaría completamente el curso de su vida. Y es precisamente aquí donde comienza el turno que nadie, ni siquiera ella, podría predecir. Elena dejó el orfanato a los 18 años con una pequeña maleta, una carpeta con documentos y un corazón cargado de promesas silenciosas. Entre ellos, el más firme era: nunca volveré aquí. No quería que esas paredes fueran testigos de su dolor nuevamente. No quería que esos corredores fríos recordaran lo que no tenían. A partir de ahí, comenzó una vida solitaria. Vivía en pequeños apartamentos de alquiler, a menudo compartiendo espacio con extraños. Intercambió trabajos como un intercambio de estación, camarera, asistente de la tienda, recepcionista, siempre tratando de pagar las facturas y mantener la cabeza en alto. Pero por mucho que lo intentó, el vacío en su interior parecía resistir cualquier intento de llenarse. ¿Amistades? ¿Pocos relaciones? Pasajeros. Elena aprendió a vivir sin depender de nadie, pero también llevó el peso de no tener a dónde correr cuando el mundo era difícil. Las vacaciones siempre estaban en silencio, marcadas por una tostada solitaria con una taza de café frío. Ha pasado el tiempo. A los 32 años, Elena ya no era esa niña frágil de antes. Pero en el fondo todavía había una parte que seguía mirando por la ventana del dormitorio en el orfanato, esperando algo. Fue en una mañana común que llegó el mensaje. Un sobre simple, con su nombre escrito a mano, descansaba en el buzón. Dentro, una invitación. El orfanato cerrará. Estamos organizando un evento de despedida para todos los que formaron parte de esta historia. Será un momento especial de reuniones y recuerdos. Te esperamos. Elena leyó y relee esas palabras. Sintió que su corazón se aceleraba y al mismo tiempo una subida fría por la columna vertebral. ¿Por qué ir? ¿Por qué abrir viejas heridas? Su parte racional de ella dijo que no tenía sentido volver. Pero había otra voz suave y casi susurrante que insistió: vuelve. Es hora de enfrentar tu pasado. En los días siguientes, trató de ignorar la invitación. Él arrojó la carta sobre la mesa, pero sus ojos siempre volvían a ella. Por la noche, soñaba con los corredores, con la puerta oxidada, con el equilibrio que estaba en la esquina del patio. Soñé con caras de niños que podrían no recordar más. Finalmente, decidió irse. Tal vez fue solo curiosidad, tal vez era la necesidad de demostrar su valía a sí misma que el pasado no tenía poder sobre ella. O, tal vez, una parte de Elena creía que este lugar todavía mantenía respuestas que nunca tuvo el coraje de buscar. En el día programado, eligió ropa simple. No quería llamar la atención ni despertar preguntas. El camino al orfanato parecía más largo de lo que recordaba. Con cada curva del camino, el corazón latía más rápido. Cuando llegó a la puerta, estaba unos segundos, mirando adentro. Nada había cambiado tanto, y tal vez ese era el más aterrador. La misma pared, las mismas ventanas, el mismo corredor donde ha pasado tan a menudo. Mientras cruzaba el patio, Elena sintió algo que no podía explicar. No era solo nostalgia o tristeza. Era una extraña mezcla de inquietud y expectativa. Como si, en algún lugar adentro, algo, o alguien, la estuviera esperando. Y en ese momento, sin imaginar, Elena estaba a punto de dar el primer paso a una reunión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Una reunión que convertiría su dolor en algo que nunca creía que fuera posible. Mientras cruzaba la puerta, Elena sintió que su corazón se tensaba. El olor del corredor era exactamente el mismo, una mezcla de madera vieja, limpieza reciente y la sopa de la cocina. Cada paso hizo el piso del guardabosques, y el eco de las puertas que cerraban más en el fondo parecían un recordatorio de que este lugar todavía estaba vivo, incluso si a punto de decir adiós. Caminó lentamente, sus dedos cepillaban las paredes como si quisiera jugar todos los recursos. Pasó la habitación donde solía jugar. Las mesas y las sillas estaban allí, un poco más gastadas, pero en el mismo lugar.
En un estante, muñecas y cochecitos esperaban manos pequeñas. Elena sonrió ligeramente, pero la sonrisa estaba mezclada con tristeza, allí se había reído y lloró tantas veces. Continuando, escuchó un sonido del patio, risas. Al llegar, vio a un grupo de niños corriendo, sus voces resonaron a través del espacio abierto. Por un momento solo observó, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Fue entonces cuando notó a una niña un poco lejos de los demás. La niña tenía el cabello rizado y ligeramente desalineado, y un aspecto tímido que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Llevaba un vestido simple, sosteniendo un pequeño trozo de tela en sus manos, como si fuera su único tesoro. Elena, sin saber exactamente por qué, se sintió atraída por ella. Se acercó lentamente y se arrodilló, tratando de encontrar los ojos de la niña. Antes de que pudiera decir algo, el niño dio 2 pasos y de repente lo abrazó con fuerza. Ese gesto tomó por sorpresa a Elena. Era un abrazo firme y silencioso, cargado de algo que reconoció, la necesidad de sentirse segura, para ser vista, para ser amado. Elena cerró los ojos, y por un momento se sintió a sus 6, deseando exactamente lo mismo. Fue un abrazo que rompió algo dentro de ella, pero al mismo tiempo, comenzó a curarlo. Se formó un nudo en la garganta, y ella devolvió el gesto, sosteniendo a la niña como si no quisiera dejarla ir. En los días siguientes, Elena regresó al orfanato. Se dijo a sí misma que era para ayudar con el evento de despedida, pero en el fondo sabía que había otra razón, quería volver a ver a esa chica. Se llamaba Sofía. Con cada reunión, la conexión entre los dos se hizo más fuerte. Hablaron poco, pero se entendieron con un aspecto tímido y sonrisas. Elena tenía pequeños regalos, un libro, un bucle de cabello, un chocolate, y cada uno de ellos parecía encender una luz en los ojos de Sofía. Fue entonces cuando Elena sabía, a través de un cuidador, que Sofía no tenía familia. Nadie la visitó. Sin pariente cercano. No hay perspectiva de adopción. Ella estaba sola en el mundo. La revelación movió profundamente a Elena. Era como mirar un espejo de su propio pasado. Y eso la hizo inquieta. Durante las noches, pensó en Sofía. Pensó en cómo el destino misteriosamente había puesto a ese niño en su camino. Se acercó el cierre del orfanato, y con él lo inevitable, Sofía sería transferido a otro refugio en otra ciudad. Elena sabía que si dejaba que esto sucediera, es posible que nunca la vuelva a ver. Y fue en este punto que algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se creció una semilla de decisión, incluso si aún estaba involucrada en el miedo y la incertidumbre. Elena no sabía exactamente lo que haría, pero estaba segura de que no estaba dispuesta a simplemente despedirse. Lo que no podía predecir era que esta elección la llevaría a vivir la mayor transformación de su vida. El último día del orfanato llegó más rápido de lo que Elena imaginó. El estado de ánimo era diferente, casi pesado. Los niños jugaron, pero había un aire de despedida en cada gesto, como si incluso los pequeños se dieran cuenta de que ese capítulo estaba cerrando para siempre. Elena caminó por el patio, tratando de mantener cada detalle en su memoria, el columpio que se extiende suavemente, los árboles arrojaban largas sombras en el piso. El sonido de la risa mezclado con un cierto tono de melancolía. Ella sabía que después de ese día todo cambiaría. Fue entonces cuando se acercó uno de los cuidadores, con una mirada seria. Elena, sabes que Sofía será transferida mañana, ¿no? Esas palabras golpean como un golpe. Elena guardó silencio por unos segundos, tratando de absorber. ¿Dónde?, preguntó, su voz embarcada. Otro refugio en otra ciudad. Es el protocolo. El mundo parecía estar más tranquilo. La imagen de Sofía sola, entrando en un lugar extraño, rodeado de caras desconocidas, apretó el pecho de Elena. Fue como ver tu propia historia repetirte ante tus ojos. Ella sabía cómo era ese sentimiento. El frío en el vientre,
el miedo a no pertenecer a ninguna parte, la expectativa que se convirtió en frustración. Y en ese momento se dio cuenta de que no podía permitir que Sofía pasara por eso. Sin pensar demasiado, las palabras simplemente escaparon de su boca. ¿Y si me quedé con ella? El cuidador la miró sorprendida. ¿Te refieres a adopción? Elena sintió un nudo en su garganta. Nunca, en toda su vida, había imaginado estar al otro lado de esta historia. Pero ahora, era como si todas las piezas encajaban. Sí. Quiero adoptarla. El silencio duró unos segundos, roto solo por el sonido lejano de los niños tocando. Si esta es su decisión, puedo ponerlo en contacto con la persona responsable del proceso. Pero necesita saber, no es simple. Toma tiempo, requiere pruebas, entrevistas. Lo sé. Elena respondió, sin dudarlo. Pero quiero hacerlo. Quiero darle lo que nunca tuve. Era como si todas las heridas de su infancia lo hubieran preparado para ese momento. Cada noche de soledad, cada cumpleaños sin felicitaciones, cada despedida silenciosa, todo ahora tenía sentido. Elena ya no era la niña que esperaba por amor. Ella se había convertido en la persona que podía ofrecerle. Mientras llenaba las primeras formas, miró por la ventana y vio a Sofía en el patio, sentado en el columpio, mirando el piso. Elena salió de la habitación y fue a ella. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Sofía le dio a su cabeza un ligero asentimiento. Durante unos segundos, estuvieron en silencio. Entonces, Elena dijo: «Sabes, a veces creemos que está solo. Pero de repente alguien aparece y lo cambia todo». La niña levantó los ojos, como si intentara entender lo que quiso decir. Elena sonrió y continuó: «Quiero estar aquí para ti. Siempre». Sofía no respondió con palabras, pero sostuvo la mano de Elena con fuerza. Y en ese simple gesto, hubo una promesa silenciosa, que ninguno de los dos necesitaría enfrentar al mundo solo. Lo que Elena aún no sabía era que, al tomar esta decisión, no solo cambió el destino de Sofía, también estaba encontrando a la familia que siempre buscaba. Algunas historias no terminan como esperamos. Algunos incluso parecen estar diseñados para dejarnos preguntas sin respuestas, heridas abiertas y una amarga sensación de injusticia. Pero de vez en cuando, el destino nos sorprende, y nos lleva de regreso al punto del dolor, no para lastimarnos nuevamente, sino para darnos un final diferente. Elena regresó al orfanato creyendo que solo volvería a visitar los recuerdos antiguos, que se despedirían silenciosos y volverían a su vida ordinaria. Pero la vida tenía otros planes. Lo que comenzó como una visita cargada de nostalgia y peso emocional se convirtió en una reunión inesperada con algo que ella misma creía que no merecía: el amor. Sofía entró en su vida como un susurro, casi inadvertido, pero con la fuerza de un viento que puede cambiar el curso de todo. Era un niño marcado por la ausencia, tal como lo había sido Elena. Dos historias distintas, pero con heridas similares. En los siguientes meses, el proceso de adopción avanzó. No fue fácil: documentos, entrevistas, análisis. Pero cada paso simplemente reforzó en Elena la certeza de que estaba en el camino correcto. Al final, llegó el día. Sofía ya no era solo una niña del orfanato, ella era oficialmente la hija de Elena. Sus vidas no se convirtieron en un cuento de hadas perfecto. Ha habido días difíciles, momentos de adaptación y conversaciones cargadas de emoción. Pero había algo nuevo que apoyaba todo: la decisión de quedarse. El compromiso de ser familia, independientemente de los obstáculos. Elena aprendió que el amor no es solo sentir, elegir. Elija, stay, cuídate, protege. Sofía, a su vez, ha aprendido que ser amado no es algo que debe lograrse. Es algo que se puede ofrecer sin condiciones. Y fue en ese abrazo, el mismo que primero los unió, que Elena entendió: a veces la familia que siempre buscamos nos encuentra cuando menos lo esperamos. Y cuando esto sucede,
todo cambia. El orfanato cerró sus puertas para siempre, pero a Elena y Sofía, esa puerta que alguna vez fue un símbolo de dolor, ahora era el hito de un nuevo comienzo. El ciclo se había cerrado, pero al mismo tiempo, otro más hermoso había comenzado. Y ahora quiero conocerte. ¿Qué están mirando? ¿Crees que el destino puede unir a dos personas de manera tan inexplicable? ¿O crees que son nuestras elecciones las que lo cambian todo? Escriba aquí en los comentarios cuál es su opinión, me encantaría leer y responder a cada uno. Si esta historia tocó su corazón, deje su similar, suscríbase al canal y active la campana para recibir historias más emocionantes como esta. Y no olvides compartir este video con alguien que cree en el poder transformador del amor.